Muy buenas tardes, maestrante, me da mucho gusto saludarlos. Hoy estamos en relación a la unidad 3, fuente de las obligaciones. Recordemos, maestrantes, que la fuente de las obligaciones se dividen, por así decirlo, en dos: derecho real y derecho personal. Cuando estamos hablando de derecho real, hablamos de res, es decir, de cosas. Y cuando hablamos de personal, pues hablamos de un ser humano quien tiene esa facultad de cumplir con las obligaciones. Y recordemos que en esta parte que es de las obligaciones, en el título, en el libro cuarto de las obligaciones en general, nos habla de las fuentes de las obligaciones. ¿Y cuál es la primera fuente de las obligaciones que vamos a encontrar? Recordemos que son los contratos, que es el acuerdo de voluntad que tenemos. Y el convenio es el acuerdo de más o personas para crear, transferir o modificar o extinguir obligaciones. Los convenios producen o transfieren obligaciones, derechos y toman el nombre de contratos. Para la existencia de un contrato se requiere, uno, del consentimiento y dos, objeto que pueda hacer materia el contrato. Luego tenemos: el contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes, una de ellas, por vicios de consentimiento, porque sujeto o el motivo sea ilícito, porque el consentimiento no se haya manifestado de forma que la ley establece. Los contratos se perfeccionan de mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfecciona, obligan a los contratantes no solo a cumplir expresamente lo pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. La validez o el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Son hábiles para contratar todas las personas exceptadas por la ley. La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho de la obligación común. El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí mismo por medio de alguien legalmente autorizado, y ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado. Luego tenemos la parte del consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Para eso estará lo siguiente: será expreso cuando la voluntad del manifestante sea verbal o por escrito, por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología o signos inequívocos. Y el tácito resulta de hechos que se presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos por la ley o por convenio. La voluntad debe manifestarse expresamente. Toda persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándose en un plazo para aceptar, queda ligado por su oferta hasta la expiración del plazo. Cuando la oferta se haga a una persona presente, la fijación del plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. Eso es lo que tenemos en relación. ¿Cuáles van a ser los vicios del consentimiento, maestrante? El consentimiento no es válido si se ha dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. El error del derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad, cualquiera que de los que contratan. Si el acto de la celebración se declara ese motivo, se prueba las circunstancias del mismo contrato que se celebró este falso supuesto que motivó y no por otra causa. El error del cálculo solo puede dar lugar a que se rectifique. Se entiende por dolo en los contratos cualquier gestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener a él alguno de los contratantes por mala fe, disimulación del error o alguno de los contratantes reconocidos. El dolo o la mala fe de una de las partes proviene de un tercero, sabiéndolo que aquella anula el contrato si ha sido causa determinante en un acto jurídico. ¿Cuál va a ser el objeto y el fin de los contratos? El objeto de los contratos: uno, que la cosa que al obligado deba dar; dos, el hecho de que el obligado deba de hacer o no de hacer. La cosa del contrato: primero, uno, si tiene naturaleza; dos, ser determinado o determinable en cuanto a su especie; y tercero, estar en el comercio. Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, sin embargo, no pueden serlo la herencia, no puede serlo una herencia de una persona viva, aun cuando esté el consentimiento. El hecho positivo o negativo del contrato debe ser posible y debe ser lícito. Es imposible que el hecho pueda existir
porque es incompatible con lo que la ley o la naturaleza o una norma jurídica debe elegirlos para su realización. La forma. En los contratos, cada uno se obliga de manera y términos que aparezcan y quieran obligarse, sin que para su validez de los contratos se requiera formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista una forma válida, salvo disposición en contrario, pero si una voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé un contrato de forma legal. ¿Sí? La división de los contratos. Contratos unilateral, cuando una sola de las partes se obliga hacia otras y que quede obligado. El contrato bilateral, cuando se obligan las partes recíprocamente. Y el contrato oneroso es cuando se estipulan provechos y gravámenes recíprocos y gratuito aquel que el provecho solo es por una de las partes. Esto es lo que tenemos en esto de las fuentes de las obligaciones, que es muy importante para el conocimiento de nosotros. Espero verlos en la siguiente videocápsula. Cuídense mucho y no olviden, somos orgullosamente Vasconcelos. Adiós.